Les saludo a todos con la paz del Señor. Sean todos bienvenidos en la casa del Rey de Reyes, Jesucristo. Amén. Amén, iglesia. Me gustaría que me acompañes en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 10, el verso a partir del 3. Aleluya. Padre Celestial, te doy gracias por esta oportunidad. Doy gracias por la vida de cada uno, Señor. Padre, oro que toques nuestro entendimiento, mi Dios, por medio de tu Espíritu Santo, así para que podamos entender tu palabra con el entendimiento. Ministranos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos todos ahí, Segunda de Corintios, capítulo 10, el versículo a partir de 3. Amén. Aleluya. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso a partir de 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. ¿A quién? A Cristo. Amén. Nos habla de las batallas o cómo guerreamos en estos tiempos. Jesús dijo, nuestra lucha ya no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Amén. Sino contra principados, potestades. En este momento nos habla el apóstol Pablo cuáles son las armas que nosotros podemos usar para vencer, amén, al enemigo, para ser personas exitosas en el llamado, en todo lo que Dios tiene para ti y para mí. Amén. Y dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué cosa? Para la destrucción de fortalezas, derribando, dice, argumentos, 1. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de ¿quién? De Dios. ¿Qué significa esto? Que nosotros todos necesitamos empezar a rechazar o empezar vamos a decirlo, a desatarnos de los pensamientos que el ser humano puso en nosotros. Amén. Toda palabra que esté en contra de la palabra de Dios, es que fuimos de repente mucho instruccionados, enseñados desde pequeño, ¿verdad? Ciertas mentiras. La Biblia nos dice para que no hagamos, pero de repente desde pequeño se nos enseñó a hacer. Amén. ¿Cuál sería uno de ellos? Vamos a decirle, hay ciertos pensamientos, argumentos o desobediencia que acarrea muchas maldiciones sobre nuestra vida y se queda sobre los hijos, los nietos y hasta nuestros bisnietos, ¿verdad? Amén. Entonces uno de estos vemos que venimos de una creencia, de un argumento en donde le confundíamos o le comparábamos a Dios con estatua, con imágenes, pensábamos que Dios era eso. Amén. Entonces venimos y conocemos al Espíritu Santo y nos dice la Biblia para que ya empecemos a derribar esas enseñanzas, esas doctrinas, vamos a decirle culturas que se nos presentaron. Amén. Porque vemos y encontramos la Escritura y la palabra nos dice en el libro de Éxodos, nos dice Dios que Él es un Dios celoso y Él dice, yo soy el único Dios, y Él dice, yo soy celoso. Y dice el Señor, el primer mandamiento que nos
está en la escritura, en la palabra, ¿verdad? Es que le honremos, que le adoremos solo a Él y que no tengamos otros dioses, dice, otros dueños delante de Él o antes que Él. Amén. Y también nos dice en Éxodo, en ese mismo libro, dice que no hagamos ninguna estatua y que no nos postremos delante de ello. Y dice Dios, porque yo soy un Dios celoso y castigo, dice, la maldad de los padres sobre los hijos, los nietos, bisnietos. ¿Qué significa esto? Es que si yo creo esas mentiras que me enseñan, y por ahí te van a decir o te pueden decir que es religión, no, es la palabra de Dios. Es que con Dios no existe esto de las religiones, esto de nombres, no existe. Con Dios no existe eso. Dios está para todos aquellos que quieran conocerle, que quieran obedecerle. Amén. Pero venimos en pos de Cristo, aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y juntamente estamos haciendo un trato, un contrato con Jesucristo y le estamos diciendo, Jesús, te voy a obedecer a ti. Y estamos diciendo, Señor, voy a hacer la palabra, voy a obedecer la palabra del Señor. Amén. Entonces, lo que hacemos, ¿sabe? Al enemigo o las bendiciones, las maldiciones no vienen porque uno ora mucho, porque uno ayuna mucho, porque uno se va mucho en la iglesia. Amén. Estos son, como siempre les digo, es necesidad mía. Ir en la iglesia, ser parte, a orar, ayunar, todo esto es mi necesidad. Es algo que yo necesito hacer. Es algo que tú necesitas hacer. Amén. Pero las bendiciones y las maldiciones, las bendiciones vienen cuando yo obedezco al pastor, a un sacerdote, no, a Dios. ¿Y dónde está la palabra de Dios? Está aquí. Es la escritura. Por más que un ser humano venga a decirme algo contrario a la escritura, yo no tengo que aceptarlo por más que sea mi abuelo, mi abuela o mi mamá o quien sea. Porque Jesús dice, cualquiera pues que ame más a su padre, a su madre que a mí, no es digno de mí. ¿Qué te dice? Si tu papá o tu mamá te viene y te dice algo que está en contra de la palabra de Dios, no, aún así no lo recibas. Eso es lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, obedece la palabra de Dios por sobre todo sentimiento, sobre toda persona. Y ya te está usando tu papá y tu mamá. Son las personas quien más, es correcto, ¿verdad? A quien más amamos por ahí. Amén. Aunque hay hijos rebeldes, ¿verdad? Pero igual nada más su mamá. Es que no se aguantan nomás. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Si yo vengo a Cristo, acá no existe el pastor dijo, ni el sacerdote dice, sino que más bien acá lo que va a valer es qué dice la escritura, qué dice la palabra. Entonces un ser humano a mí no me puede dar bendiciones. ¿Sabían eso? Se puede unir toda la iglesia y hacer oración por ti, pero si tú y yo no obedecemos la palabra de Dios, trabamos. Las bendiciones van a venir y se van a quedar en el aire, jamás va a llegar. ¿Por qué? Porque las bendiciones son productos o consecuencias de la obediencia. Amén. Entonces, si yo quiero ser una persona bendecida, tengo que ser esta persona. Tengo que ser esta persona que dice, desde hoy yo no voy a hacerle caso más a ningún ser humano. Si la palabra que me dice o las cosas que me enseña no se basa en la escritura, en la palabra de Dios, yo no lo recibo. ¿Por qué? Y si te hace esta pregunta, ¿por qué? Porque yo hice un compromiso con Jesucristo. No hice un compromiso con el pastor o con ningún pastor. Yo no hice un compromiso con ningún tipo de ministro, sino más bien con Dios. Amén. Y el ministro está ¿para qué? Para enseñarte, pero las enseñanzas se tienen que basar en la palabra del Señor. Amén, iglesia. Si un ministro, por más confianza que le tengas, te dice algo que está en contra de la palabra de Dios, no lo aceptes, no lo reciba. ¿Por qué estás diciendo, pastor, que no? Solamente que hay que optar por la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, el apóstol Pablo nos dice así: ni si un ángel de Dios
Ni siquiera te está diciendo un demonio disfrazado de ángel, ¿verdad? Te está diciendo de ángel de Dios, te viniere y te presentare otro evangelio, no lo reciba. Diciendo, si te dice algo contrario a esta palabra, no lo reciba. Y ya te está diciendo, te está hablando de un ángel, te está hablando de ángeles de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, con él no hay trato. Con la palabra de Dios no hay trato. La palabra ya no cambia. La palabra, si ya está, es porque ya está. Eso no va a cambiarse. Amén. Y más de una vez le he enseñado cómo uno puede saber que la palabra no. Es que Jesucristo en la noche que iba a ser entregado se fue y habló de esta manera. Y dijo, si hay posibilidad, ¿verdad? Pasemos esta copa. Pero después dijo, que no se haga lo que yo estoy pensando, sino que se cumpla la palabra. Está diciendo, le decía al Padre, que se haga tu voluntad. Él estaba ahí más bien haciéndonos entender algo, o ese evento sucedió y está en la Escritura. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos entender algo, que con la palabra de Dios no hay trato. Si está escrito es porque se tiene que cumplir. Y Jesucristo sabía que tenía que llegar en la cruz, y él con su forma de hombre tuvo miedo y se fue. No es que le desafió a Dios, sino que demostró vamos a decirle, su actitud o qué le estaba pasando por el corazón y la mente. Pero por sobre todo lo que él sentía, miedo, temor, abandono, traición, todo, él decía a Dios, que no se haga lo que yo estoy pensando, lo que estoy pasando en este momento. Que suceda lo que ya está escrito. Y Jesucristo avanzó y culminó. Por eso en la cruz él dijo, ya todo está consumado. En la cruz dijo, ya está todo, ya hice todo lo que vine a hacer. Pero ¿cuál fue su fundamento o su base? Siempre fue obedecer a Dios, obedecer la palabra que ya estaba escrito. Amén. Entonces él vino a actuar la palabra así como es. Estamos entendiendo, Jesucristo vino ¿para qué? Para darnos vida y vida en abundancia. Él vino para que tú y yo podamos ser salvos, para que tú y yo podamos sentir la presencia de Dios, conocerlo, pasar tiempo con Él, pasar experiencia con Él, ¿verdad? Jesucristo hizo todo esto para que todo esto que nosotros hoy tenemos se nos pueda hacer fácil a nosotros, entrar en la presencia. Personas pecadoras pueden venir y decirle a Dios, yo renuncio a esta vida de pecado y quiero vivir una vida en abundancia contigo. Y Jesucristo nos bautiza, nos da su Espíritu Santo para que podamos empezar a entender las Escrituras, para que podamos empezar a entender ¿qué cosa? A las religiones. No, a los fundamentos del ser humano, no, a los argumentos que nos presenta el ser humano, no, sino que para que podamos empezar a entender la palabra de Dios. Amén. Amén, iglesia. Amén, gloria al Señor. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Aleluya. Josué capítulo 24, el verso 24. Amén. Josué capítulo 24, el verso 24. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz, ¿qué cosa? Obedeceremos. Esto es cuando nosotros, el pueblo, vamos a decirle de Israel, mejor dicho, iba a entrar a tomar dominio de lo que Dios le había prometido. Amén. Dios nos promete a nosotros vida eterna. Cuando vamos a tomar posesión de este regalo de Dios, nosotros venimos y decimos lo mismo. Jesús, te acepto como mi único Señor y Salvador, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Conoce esta oración? Hacemos la oración de aceptación. Y ahí decimos, solo la voz de Dios
voy a oír y voy a obedecer desde ahora. Y una persona se va y se bautiza en agua, está haciendo más bien una acción de fe, algo que ya dijo, y después se va y hace un acto de fe sobre esa palabra, diciendo, acá dejo toda mi vida donde yo escuchaba a ser humano, donde yo seguía doctrinas de seres humanos, y cuando salgo, desde ahora voy a obedecer lo que Dios, mi Señor, me lo dice. Amén. Entonces este pueblo viene y hace esto con Josué, decir, vamos, nosotros, que Jehová es nuestro único Dios, Él es. Y vamos a hacer todo y vamos a estar atentos a su voz. Amén. Aleluya, amén. Entonces pasamos a 1 de Samuel. 1 de Samuel capítulo 15, el versículo 1 me gustaría compartirles. El libro de Samuel capítulo 15, verso 1, dice así: y después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Escucha bien. Viene Samuel y le dice a Saúl, Dios me ha mandado para ungirte. Le dice su llamado, ¿verdad? Vas a ser rey de Israel. ¿Sí o no? Le habla de su llamado. Y escucha lo que le dice. Ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová. ¿Qué significa esto? Quiero agarrar esta parte de la historia de Saúl. El profeta Samuel se va y le dice a Saúl, Dios me envió para ungirte como rey. Le habla del llamado, amén, del propósito, amén. Entonces sucede lo mismo con nosotros. Dios ha llamado a miles de personas para hacer grandes cosas, ¿sí o no? Dios le llamó a muchos, venimos, conocemos a Cristo, de repente recibimos palabra, diciéndonos, Dios, voy a usar grandemente tu vida, ¿sí o no? Sí. Y hay llamados en nuestras vidas, pero estos llamados, la Biblia dice que los dones son irrevocables, el llamado es irrevocable. Así lo dice la Biblia. Entonces eso ya no se te quita. Si fuiste llamado a hacer algo, ya está ese llamado. Si Dios te ha dado dones espirituales, esos dones van a estar en ti. Amén. Como siempre les digo, es que cuando el Espíritu Santo se apaga en una persona hace que se apague el Espíritu Santo, los dones dejan de funcionar nada más. Cuando esa persona vuelve a Cristo y se vuelve a llenar nuevamente del poder de Dios, vuelve a fluir esos dones, porque esos dones ya están. Hay personas que ya recibieron dones de lengua, ciencia, tal vez visiones, y en un momento pudo haber caído, pudo haber ido al mundo, y esos dones dejó de funcionar en su vida. No es que perdió, los dones ya no se pierden, es que se apagó o permitió o hizo que el Espíritu del Señor se apagara dentro de él. Cuando esa persona se arrepiente y vuelve a reconciliarse con Dios y se vuelve a llenar de la unción de Dios, esos dones empiezan a fluir nuevamente. ¿Es sí o no? ¿Has conocido personas así? Sí, yo conocí muchas personas que dejaron de usar sus dones, dejaron de hablar en lenguas, dejaron de ver visiones, dejaron de hacer, pero un día volvieron a Cristo y Dios nuevamente, y se reconcilian con Dios, y Dios nuevamente los llena de su unción y los dones se vuelven a despertar. Y el llamado es así. Si Dios nos llama a hacer cosas grandes en nuestra vida, pero Dios me habló de cosas grandes, podemos decir, me habló de cosas grandes, pero no estoy viendo. Ya estoy de repente envejeciendo y no lo estoy viendo. Tengo que entender bien algo. Si Dios me llamó a hacer algo, vamos a decir, la clave para que eso pueda suceder en mi vida es hacer lo que Samuel le dijo a Saúl. Esté atento a la voz de Dios. Amén. Entonces el estar atento a la voz de Dios te va a facilitar o va a hacer que tú funcione en el llamado o a lo que fuiste llamado. Amén.
Acá no existe, como siempre les digo, acá no existe, Dios le ama más a este porque le usa más. No, todos somos amados. Y todos los que fuimos llamados para la obra, fuimos llamados a hacer grandes cosas. Ahora, el problema puede estar aquí. Puede que yo esté haciendo cosas que el ser humano haya metido en mi corazón, cosas que el ser humano haya dicho y no la palabra, cosas que de repente yo haya creído por ahí porque viene de generación en generación el cristianismo. Hay ciertas doctrinas, ciertas ideas también que tal vez no esté basado en la palabra del Señor. Amén. Entonces, ¿qué hacemos? Yo tengo que estar atento. Sí, hay maestro, hay esto. Tengo que agarrar lo bueno y apartar lo malo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto de agarrar lo bueno y apartar lo malo? ¿Qué tengo que ser? ¿Cómo tengo que ser para que yo pueda tener esta facultad de apartar y de agarrar lo bueno? Tengo que ser una persona que sepa bien de esto. Que conozca, no. Que las cosas que se te está enseñando no te apresures en agarrarlo. No te apresures en decir amén y ni siquiera escuchaste bien. El amén significa estoy de acuerdo, lo agarro para mí. Por ahí te dicen, eres un ladrón, amén, y le está diciendo, lo agarro. Estemos atentos, eso es. Cuando uno dice amén, dice estoy de acuerdo, o está firmando un contrato que está de acuerdo con lo que se está diciendo. Entonces, ¿qué pasa? La palabra, siempre tengo que ir a la base. Está bien, hay muchas cosas que son tan lindos, pero por más lindo que sean esas palabras, yo tengo que estar observando qué dice la Escritura también. Tengo que estar viendo sus bases bíblicas, de dónde viene y qué dice la Escritura acerca de esta situación, de esta idea. Amén. Me estoy expresando, no le sigamos a Cristo nunca por lo emocional, apresurado, no digamos amén. Por eso dice la Biblia, pensad bien lo que vas a hacer. La Biblia dice, cuando fuere en la casa de Jehová, guarda silencio. Y acércate un poco más, te dice, para oír lo que ahí se enseña. Y nos dice que cuando vamos a presentar nuestras ofrendas, no lo haga a la ligera. Te dice, pensá bien lo que estás haciendo. Tenés que saber bien lo que estás haciendo. La otra vez hablé de esto, creo que era en la ciudad. Las ofrendas, uno tiene que pensar bien qué está haciendo. La ofrenda no es algo para que me vean que yo estoy ofrendando. La ofrenda no es algo, eso es algo espiritual. ¿Y cómo tengo que tomarlo? Tengo que pensar bien qué estoy haciendo. Amén. Tengo que entender bien primero qué es una ofrenda para Dios. Una ofrenda para Dios, ¿qué es? Amén. De repente se pueden acercar a pastores, a ministros, personas que no entienden bien qué son las ofrendas, que esto tenga duda. Acérquense y pregunten a los pastores. Primero, sepan bien lo que están haciendo. Amén. ¿Eso quién nos dice? La palabra del Señor. Amén. Eso no lo digo yo. Y si avanzamos un poco más adelante, vemos que tenemos llamado. ¿Y cómo voy a ser exitoso en lo que fui llamado? Poniendo mi oído. ¿A quién? Al Señor, a Jehová, a Dios, la palabra de Dios. ¿Qué significa poner mi oído? Significa que mi corazón esté dispuesto a oír lo que Dios dice. Eso es, amén. No es solamente escuchar, entra por acá y sale. Tiene que entrar y ir a parar acá. Amén. Me estoy expresando, ¿puedo pasar? Entonces, tengo llamado. ¿Cuántas personas tienen grandes llamados aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ah, todito, qué bueno. Todos fuimos llamados a hacer cosas grandes. Ahí no digamos, ay no, Dios le ama más a este y a mí menos. Por eso le da más unción y a mí menos. No, la unción viene por la obediencia. El Espíritu Santo viene por fe. El Espíritu Santo lo recibo cuando yo creo en Jesucristo. Amén. Pero la unción del Espíritu Santo, no sé si te digo que aumenta o mejor te voy a explicar de esta manera. El Espíritu Santo viene sobre ti y en ti ya está la unción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo digo, más unción o crecer más en la unción significa menguar más, ser menos tú.
Dejar de hacer las cosas como yo pienso. Eso es, la unción ya está y quiere hacer su obra, pero tu falta de fe no permite a la unción del Espíritu Santo hacer las obras del Espíritu. Por eso dice Pablo, yo dejo que el Espíritu Santo haga lo suyo. Yo dejo. Entonces, ¿qué significa? El Espíritu Santo viene en mí y ya la unción del Espíritu está en ti, está en mí. Ahora, ¿qué sigue? Tengo que aprender o tengo que dejarle al Espíritu Santo hacer su obra. ¿Qué significa esto de dejar? Es que hay ciertas ideas humanas mías, puede ser, que le impida al Espíritu Santo hacer su obra. Mis propios pensamientos, mis ideas son esto. Entonces la unción ya está en mí. ¿Ahora qué hago? Empieza a hablar con Dios y decir y rechazar todo lo que te impida oír la voz de Dios. Orgullo. Hay muchas cosas que podemos empezar a corregirnos y decirle a Dios, limpia mis oídos espirituales, que yo pueda oír tu voz. Amén. Las personas que oyen la voz de Dios cuando te dicen una mentira, automáticamente ya lo puedes discernir. Automáticamente ya cuando te dice una mentira a alguien, ya automáticamente voy a entender que eso es una mentira. Discernimiento, el discernimiento de espíritu, para que no aceptes cualquier cosa que te diga. Amén. Entonces empiezo a hablar con Dios y hago esto. Jesucristo, te acepto desde hoy, solamente oiré tu voz. Si un pastor me dice algo, veré si está en la Escritura. Y si dice la palabra, lo hago. Y si la palabra dice otra cosa, no lo hago. ¿Eso es ser rebelde? No. Mejor ser rebelde o que un pastor o un ministro, no sé, cualquier ministro que sea. Estoy usando el ejemplo del pastor. Amén. No vaya a ser que alguien piense que estoy hablando mal de otras iglesias. No. Te estoy diciendo que no creas al ser humano, porque maldito el varón que confía en el hombre. Amén, me estoy expresando. Entonces el pastor no le confío, no. Confíale siempre y cuando te diga cosas que se fundamenta con la Escritura, que no salga de la palabra, que no desobedezca lo que Dios quiere. Y el momento, por más honra, tener honra o honrar al ministro, eso es obediencia a la palabra de Dios. Pero también esta honra, yo tengo que entender, no tiene que sobrepasar sobre Dios. Me estoy expresando. Si el ministro a quien yo honro por obediencia a la palabra de Dios, a quien yo respeto y le obedezco, ¿verdad?, me dijere algo que esté en contra de la palabra, que yo le digo, no, eso no voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque la palabra dice lo contrario de lo que me estás diciendo. Me estoy expresando. Ese es ser un cristiano maduro, una persona que sí de verdad le dice, haré lo que Jehová, lo que el Señor me lo dice, me lo enseña. Amén. Entonces, para que mi llamado funcione, tengo que prestar atención ¿a quién? A Dios. Eso requiere que yo tengo que ir desechando cosas que la cultura me ha enseñado, que las religiones me han enseñado, que mis tatarabuelas, todo esto me han enseñado. Tengo que estar renunciando. Si no se basa, por más que ame a mi abuelita, ¿verdad?, por más que ame a mi mamá, pero si no está fundamentado y Dios dice otra cosa, primero tengo que amar a Dios. Y eso no significa que voy a aborrecer a mis padres, sino que más bien voy a dejar de hacer las mentiras que antes me enseñaron. Amén. Me estoy explicando, para que yo pueda hacer esto, tengo que quitar este pensamiento. No es que ahora vas a hacer lo que dice el pastor, sino que tienes que hacer lo que Dios dice. Entonces, cuando digas algo, como siempre le estoy enseñando, digan, escrito está. La palabra de Dios dice así. La palabra de Dios dice para que hagamos así. Porque cuando vos decís, el pastor dice que hagamos así, ese es un ser humano. Y la gente como que no va a tener mucho peso, ¿verdad? Pero si uno dice, puedes decir, el pastor predicó la Escritura y dijo de esta forma, o la palabra de Dios dice así, por eso yo estoy haciendo así. Amén. Defender la fe con la palabra del Señor y con mucho respeto. Amén. Avanzo el verso 22.
Hay mucho viento. Amén. Primera de Samuel 15, el verso 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, o como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dice el profeta Samuel, hace una pregunta de parte del Señor, ¿verdad? Y dice, y pone un ejemplo: si estuviera que hacer sacrificio o tuvieras que obedecer a Dios, ¿cuál de ellos es mejor? ¿El hacer un sacrificio para Dios o el obedecer a Dios? El profeta Samuel ciertamente dice, el obedecer a Dios. Está por sobre los sacrificios, las ofrendas. Amén. ¿Qué significa esto? Pero las ofrendas no son palabras de Dios, son palabras de Dios. Pero las ofrendas no son cosas que Dios dice para que se haga. ¿Qué dice la Biblia? ¿Alguien me puede ayudar? Dios lo dice, ¿sí o no? ¿Son estatutos de Dios, sí o no? Sí, la palabra de Dios dice. Pero, ¿qué está diciendo el profeta Samuel? No lo hagas como un sacrificio. No lo hagas como algo que te esfuerza mucho. No lo hagas como que, ay, estoy sufriendo y lo estoy haciendo. Cuando oras a Dios, no digas, ay, mis rodillas me duelen. Es como que me tiene que doler las rodillas. No, Dios no busca sacrificio. Dios busca obediencia. Entonces, cuando oras, ¿qué estás haciendo? Lo tienes que hacer porque eres obediente. Cuando traes tus ofrendas para Dios o un sacrificio, vamos a decir, no lo traigas como un sacrificio, lo que quiero decirte. Tráigalo porque es una obediencia. Amén. Me estoy expresando. Añenten capa iglesia. Anire ya poñan de yarares jape cosa o la palabra de Dios como un sacrificio. Y cuando por esfuerzo o de orden, porque hay una orden, porque hay una ley, por eso lo estoy haciendo. Haya poseen pero haya po porque hay la ley. No, empieza a hacerlo por obediencia. Eso es lo que está diciendo el profeta Samuel, la obediencia. Entonces cuando te digan, ¿por qué oras? Por obediencia. Porque tengo fe. Jesús me dijo para que yo vele, para que yo ore. Entonces, ¿por qué estás orando? Por fe. Por fe. Amén. Me estoy expresando. Cuando te digan, ¿y por qué tus ofrendas? No es porque ahí el pastor te lo pide. No, el pastor no pide. El pastor lo máximo que deberíamos de hacer es enseñar. Solo enseñar. Amén. Te enseñamos. Solamente enseñamos. Ahí el hacer sería bueno. Si lo hace o no lo hace es tu decisión. Amén. Me estoy expresando. Pero cuando lo hagas, hágalo porque primero aprende algo. Atendé bien lo que estás haciendo. Empezamos con esto. Cuando lleve tus ofrendas, pensá bien, dice, lo que estás haciendo. No haga como la gente que no cree en Dios. Lo hacen nomás por hacer. Pensá bien. ¿Sabe? Tus ofrendas son cosas muy espirituales. ¿Por qué? ¿Estás hablando de ofrendas? No, te estoy hablando de la palabra de Dios. ¿Qué te quiero enseñar? La palabra de Dios nos dice, en otro libro, nos habla de esta forma. Nos dice, si trae tu ofrenda, dice, y estás enojado con alguien, o tienes un pleito con alguien, ve, ponte de acuerdo o arréglate con esa persona, deja tu ofrenda ahí, te dice, no metas tu mano en el alfolí. Y te dice, ve, ponete bien con la persona con quien estás mal peleado. Amén. Y después vení a agarrar y mete tu ofrenda. Me estoy expresando. El diezmo o las ofrendas no son cosas
terrenales o carnales que se debe hacer. La acción en sí es espiritual y muy espiritual, porque te dice el cómo no hacerlo. La Biblia te dice cómo hacerlo y te dice también cómo no hacerlo. Si tenés rencor en tu corazón y no perdonas a alguien, no lo hagas. No participes de las ofrendas. ¿Está bien? Me estoy expresando. No participe de las ofrendas, sino más bien ve, perdona. Ve, bendice. Ve, acomódate. Y después vení a presentar tu ofrenda para el Señor. ¿Por qué te estoy enseñando de esta manera? ¿Por qué? Por obediencia. Si yo te digo, trae tu ofrenda y te dice la palabra que traigas y no te digo cómo no traer, no te estoy ayudando mucho, ¿verdad? Puede que estés participando en juicio. ¿Por qué? Anda de rencor, andas enojado, te peleas con todo. Amén. Y hay personas que no le puedes mirar. Y traes tu ofrenda. No traigas tus ofrendas. ¿Por qué? Porque vas a pecar. ¿Contra quién? ¿Contra la iglesia? ¿Contra el pastor? No. Contra Dios. Dios te dice, no metas tu mano impuro en mi arfolí. Dios busca tu obediencia. Dios busca tu lealtad y mi lealtad. Eso es lo que Dios toma como una ofrenda. La obediencia es la mejor ofrenda que yo pueda darle a Dios. Y si trajeres, no sé, puedes traer 1.000.000, pero tienes rencor en tu corazón, no lo hagas, no traigas, no pongas tu mano ahí. Sé obediente, hace como Dios dice. Amén. Pedí perdón, perdoná. Antes de presentar tu ofrenda podés hacer una oración ahí, ¿verdad? Yo perdono, bendigo. Si te enojaste con alguien, pedí perdón y bendecí a esa persona y decirle a Dios, le bendigo. Si los bendiste a alguien, podés decir esa palabra de maldición que solté, Señor, me arrepiento, pido perdón, perdóname. Y lo bendigo a esa persona. Y después venía a presentar tu ofrenda para Dios. Me estoy expresando. Dios no busca plata, Dios no busca tu dinero, Dios, tu fidelidad, tu lealtad, tu obediencia. Amén. No hagas las cosas para Dios a la ligera, por favor. ¿Ya entendeba, iglesia? Anire yapo dere pensajaisha. Amén. Hace como Dios lo dice. Aprendimos algo hoy sobre las ofrendas, ¿sí o no? No te hablé de las ofrendas, ¿verdad? Te hablé de obediencia. Amén. Entonces, si yo traigo, pero traigo también un rencor y enojo en mi corazón, ¿estoy obedeciendo a Dios? No, lo estoy desobedeciendo. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo lo correcto. Pero la ofrenda Dios dice para que yo traiga, pero te dice cómo debes de traer. Ahora no lo traigas porque dijo trae, sino más bien te dice cómo traerlo. Dios dice traigan, trae, pero te dice cómo. No lo traigas, no pongas tu mano si tienes rencor, si hay falta de perdón en tu corazón. Amén. Bendecí, perdoná y ahí hace tu ofrenda. En la ofrenda, el dinero nunca fue el problema en la iglesia, había sido, ¿verdad? Nos damos cuenta que no es el dinero. Es que el diablo te enfoca en el dinero. No es el dinero, es tu actitud, tu forma de hacer. Ahora, si uno trae, eso no va a funcionar, es desobediencia. ¿Por qué? Porque aún no puse mi oído a la palabra de Dios donde dice cómo es correcto hacerlo. Amén, iglesia. Ya lo entendimos bien y Samuel dijo, se complace Jehová, ¿verdad?, en los holocaustos. ¿Acaso a Dios le agrada el sacrificio tuyo, mío, o la obediencia? Y dice Samuel, por supuesto que Dios se agrada por la obediencia. Amén. Ahora, cuando yo oro, cuando yo alabo, cuando yo perdono, cuando yo bendigo, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo bien a alguien? Cuando yo presento mis sacrificios, vamos a decirle, como ofrenda, hay alguno que le ve como un sacrificio, ¿verdad? Mis ofrendas, mi participación en grupos de la iglesia, en el culto, todo eso,
Pero tengo que pensar, es bueno ser parte de una iglesia, es bueno activarse, sustentar un ministerio, es muy bueno, es maravilloso. Pero Dios, por sobre todas esas cosas, busca tu corazón, busca una actitud correcta tuya. ¿Para qué? Para que pueda así tener la libertad Dios para bendecirte. Es cuando yo le dejo al Espíritu Santo hacer su obra, ¿sí o no? Me estoy expresando. Aprendimos un poquitito más hoy cómo es esto de dejar que el Espíritu Santo haga lo suyo. Es que el Espíritu Santo es mi bendición. El Espíritu Santo es el que desata. El Espíritu Santo es el que crea en mi vida ambientes de paz. Es Él. Pero ¿cuál es mi papel? Mi papel es dejarle. ¿Y cómo le dejo al Espíritu Santo hacer su obra? Oyendo la voz de Dios y haciendo correctamente, no como yo pienso. ¿Cuántos de ustedes, vuelvo a preguntar, entendieron un poquitito esto de argumento? Venimos a derribar estos argumentos, pensamientos. Yo puedo pensar que estoy haciendo bien las cosas. ¿Cuántos de ustedes hasta hoy estaban pensando que cuando traían sus ofrendas estaban haciendo lo correcto? Eso ya hice. Pero hoy aprendimos que con qué actitud tengo que venir. Dios no va a mirar el monto, la cantidad. Dios no mira el billete. Dios no mira tu ofrenda. Dios va a mirar tu corazón. Cuando le hables a Dios, Dios no va a mirar a tu boca. Dios mira tu corazón. Porque Salomón, cuando le pidió sabiduría y ciencia, Dios le dice de esta forma: por cuanto has tenido en tu corazón, no le dice por cuanto salió de tu boca. Le dijo, porque tenés eso en tu corazón. Dios miró su corazón. Dios no miró su labio. Dios miró su corazón. Dios no escuchó su voz, Dios escuchó su corazón. Entonces Dios escucha tu corazón. Y si en tu corazón hay rencor, hay falta de perdón, y vienes delante de Dios y dices, yo no hago nada malo, yo te sirvo, acá te voy a hacer la mejor ofrenda, pero Dios no te está escuchando la voz, Dios está mirando tu corazón. Y ahí te va, y Dios está mirando, tiene falta de perdón, tenés falta. Y te dice Dios, no metas tu mano, deja eso ahí, a un costadito. Ve y arréglate con la persona que estás y después ven y participa de eso. ¿Entendimos, iglesia? Las cosas de Dios son todos espirituales. No es esto, pero se usa objetos, se usa cosas materiales también. ¿Para qué? Pues como una acción de fe sobre la palabra. Amén. Para que mi llamado yo pueda fluir en el llamado, tengo que obedecer a Dios. Cuando yo le obedezco a Dios, ¿qué significa? La unción del Espíritu Santo que está en mí. Cuando yo voy desapareciendo, queda en mí el poder y la unción del Espíritu Santo. Entonces, donde vos te vas, ya empiezas a ver las obras del Espíritu. No solamente con sanidades, milagros, liberación, mover del Espíritu, sino que también el fruto del Espíritu Santo. ¿En qué momento el fruto del Espíritu Santo tiene que ser mi vivir? Tiene que ser todos los días. ¿Y eso sucede cuando? Cuando me esfuerzo, fracaso. Me esfuerzo a ser una persona perfecta, una persona muy buena. Hago un esfuerzo, eso es bueno. Pero en este esfuerzo que yo tengo que hacer, no es hacer un esfuerzo físico, sino más bien un esfuerzo para obedecer la palabra de Dios. Esfuérzate y sé muy valiente. Amén. En obedecer todos los estatutos del Señor, dice la palabra. Entonces mi esfuerzo va a ser ¿qué cosa? ¿Trabajar más? ¿Hacer más bien? No, obedecer la palabra. Mejorar con esto de la obediencia a la palabra. Entonces me aferro, aprendo algo y lo practico. Amén, iglesia. Amén, te bendigo, iglesia.